Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y bueno, ya sabréis todos que Shakira arrasó en esos premios Juventud 2023 que hace unas horas que se realizaron. Concretamente se llevó 8 galardones en los que estaba nominada. Ella estaba nominada en esos 8 premios, más aparte se llevó ese premio homenaje como agente del cambio. Os lo aclaro porque algunos en comentarios me habéis dicho que no se llevó 8 sino que se llevó 9. Pues bien, tengo que aclarar que en todo momento he dicho que fueron 8 más el de homenaje, puesto que ella, como os vuelvo a repetir, estaba nominada a 8 premios, los cuales se los llevó todos, vamos, que arrasó completamente. Como bien dije también en otro vídeo, yo creo que eso que ha salido sobre la agencia tributaria, ese nuevo juicio que ella podría tener otra vez porque según ellos ha defraudado Hacienda en el año 2018, incluso llegué a decir que podría ser una invención, puesto que, como bien ha dicho ella en ese comunicado, pues no le ha llegado esa notificación de ese nuevo problema con la agencia tributaria en España, pero también nos dijo en ese mismo comunicado que en el momento que tuviera que decir algo más lo diría, y me imagino que si llega el momento en que le llega esa notificación, pues seguramente nos lo dirá para saber si es cierto o no, puesto que también incluso podemos apuntar que, como todos ya sabían, que iba a arrasar en estos premios, porque además esos premios son votados por todos los fans, por la gente que sigue a esos artistas, puesto que lógicamente no estaba solo ella nominada, había muchos otros más, que os tengo que decir que la segunda que arrasó en esos premios fue Karol G, junto a otros más, pero bueno, ya sabemos que Shakira se los llevó todos a los que estaba nominada, como bien os he dicho, y algunos querían tapar esa noche para, no sé si desprestigiarla o bueno, no sabemos muy bien por qué. Unas fueron Laura Fa y Lorena Vázquez, ya lo sabéis, en ese podcast, que por cierto también os tengo que decir que por lo menos hasta mitad de septiembre no volveremos a escucharlas porque se han ido de vacaciones, así que bueno, pues unas cositas que nos vamos a ahorrar, porque si no lo sabéis, pues dijeron, sobre todo Laura Fa, que Shakira estaba buscando que pareciera que tenía una relación con Lewis Hamilton, algo que claro, muchos nos hemos llevado las manos a la cabeza, incluso han llegado a poner palabras en boca de Lewis Hamilton diciendo prácticamente que estaba harto de la colombiana. Bueno, esto fue lo primero que pasó y después ya sabéis que al día siguiente pues esa noticia que salió además de los juzgados de Cataluña en un comunicado que ellos lanzaron, no entendemos tampoco muy bien por qué, en el mismo día que se realizaban esos premios Juventud, unas horas más tarde, quizá para solapar, pero bueno, está claro que no lo han conseguido. Yo creo que han conseguido todo lo contrario. Ellos quizá buscaban que se hablara más de ese problema con la agencia tributaria que de esos premios Juventud, y pues como ya sabéis, eso ha sido todo lo contrario. Y hablando de esos premios Juventud, que yo es lo que os venía a comentar, pues hemos estado viendo muchas imágenes con Shakira y sus hijos, donde sobre todo Milan estaba muy emocionado cuando ve cómo le entregan esos premios a su madre, sobre todo en el que era homenaje, en ese premio como agente del cambio, en el que habla directamente a Milan, cuenta algunas experiencias, como ya sabréis. Si no lo habéis visto, pues tenéis un vídeo en el que os lo explico todo. Bueno, de hecho tenéis dos. En uno os traigo el primer discurso cuando ella salió a recibir uno de los premios, en el que da las gracias a todos sus fans, y en el segundo donde habla sobre sus hijos y donde yo os digo que veo algún mensajito, como no, a su ex, que como siempre pasa con Shakira, todo lo que hace, todo lo que dice, siempre nos trae algún mensaje, porque imagino que sabéis que siempre nos hace este tipo de cosas. Sabemos que ella no hace nada ni dice nada que no tenga un mensaje subliminal, y aparte de ese discurso, pues también hay otro mensaje subliminal en el que tienen que ver sus hijos. Como bien os he dicho, hemos visto muchas imágenes
muchos vídeos en los que salen ellos tres, pero ¿alguien se ha fijado en cómo iban vestidos? Sí, sé que muchos os habéis fijado porque me lo habéis dicho, que iban guapísimos, sobre todo en una imagen en la que sale Sasha con esas enormes gafas de sol junto a su madre y su hermano, que la verdad es que era muy gracioso verlo, sobre todo también cuando parece que se le van a caer esos premios, que están los tres sujetando los premios, porque claro, ella sola no puede con todos y necesita la ayuda de sus hijos. Y muchos me habéis dejado comentarios de que feliz se les veía a los dos, qué contentos estaban, qué diferencia había sobre todo entre cuando están con su madre y cuando están con su padre. Pero hay un mensaje oculto en cómo iban vestidos ellos tres, puesto que si no os habéis dado cuenta, pues puede haber otro mensajito, no solo para su ex, sino para muchos que la critican por ser, como ya sabéis, latinoamericana, que son las palabras que utilizó Gerard Piqué hace un tiempo para referirse a ella, diciendo palabras textuales: mi ex es latinoamericana. Imagino que os acordáis porque se lió bastante gorda. Pues bien, os traigo un artículo de Semana. Yo ya me había percatado de esto, lo que bueno, estaba esta mañana cuando me he levantado buscando información para haceros algún vídeo y he caído en la cuenta de les voy a hacer este vídeo a ver vosotros si os habíais dado cuenta, si no os habíais dado cuenta, porque ese mensaje oculto os lo voy a contar a través de este artículo, que también se han dado cuenta como yo. Y mirar que he visto vídeos y fotos y caí después, luego más tarde, y por eso no os lo comenté en esos vídeos. Vamos a leer lo que dicen en este artículo, que como veis en el título, dicen el mensaje oculto en los atuendos de Shakira y sus hijos en los premios Juventud 2023. Shakira volvió a hacer historia en la industria musical y lo hizo en el escenario de los Premios Juventud 2023, que se llevaron a cabo en el Coliseo José Miguel Abrelot de Puerto Rico. A dicha isla llegó la colombiana en compañía de sus hijos, quienes se mostraron muy emocionados y sorprendidos de estar en medio de otras luminarias de la música latina, que como ya sabréis había muchísimos famosos, entre ellos también estaba Camila Cabello, que presentó a sus hijos. También os puse un vídeo para que lo vierais, en el que dicen que la barranquillera se llevó a casa 8 galardones, entre los que estuvo el de Agente del Cambio. No, ¿veis? Aquí se equivocan, porque en total eran 9, con el que enaltecieron el trabajo filantrópico que hace la colombiana a través de su fundación Pies Descalzos. Con esta ha construido colegios en diferentes zonas de Colombia que acogen a niños de escasos recursos que no tenían acceso a la educación y ahora tienen una oportunidad gracias al trabajo de la diva pop. Todos conocemos esa gran labor que hace ella con los niños, con esa fundación en la que hace muchísimos años que la tiene, porque si no lo sabéis, ella fundó esta fundación cuando tenía tan solo 18 años. Y la verdad es que este premio es súper merecido por esa labor que lleva haciendo todos estos años y que sigue haciendo. Lo primero que expresó la barranquillera al recibir el galardón fue el agradecimiento al equipo de la mencionada fundación y a su directora. Después se robó la atención de todo el público en esos premios, creando una conciencia colectiva. Ya sabéis, hablando un poquito de esta sociedad tan banal que tenemos, desgraciadamente también con ese gran impulso en redes sociales, y ella dijo que vivimos en un mundo ambiguo, rodeados de buena música, de belleza, de bailes de TikTok, de selfies con filtro, pero hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar. Hay lugares donde la gente que nace pobre muere pobre porque no tiene oportunidades de recibir una educación de calidad. Lugares donde es difícil de crecer, se discrimina a la gente por sus preferencias sexuales, por el color de la piel, por su clase social. Es un mundo imperfecto que está en constante cambio y eso es algo que no se puede desperdiciar. Yo aquí, como os dije en ese vídeo donde os explicaba este segundo discurso, vi bastantes mensajitos a toda esa gente que la critica por no ser española. Algo, como ya sabéis, que hizo Gerard Piqué cuando pues la nombró de esa manera, diciendo que su ex era latinoamericana, que yo ya os dije que no entendí esas palabras, no sabía a qué venían y muchos también lo criticaron. El caso es que para mí esto fue un mensaje subliminal, al mismo tiempo que también lo hizo como
os voy a enseñar a continuación en esa vestimenta que llevaban los tres. No os voy a volver a decir ese discurso porque ya lo tenéis en ese otro vídeo y sería repetirme un poco, pero vamos a lo que dicen de esa vestimenta. Shakira y sus hijos celebran a Colombia. Fue en ese momento cuando todos estaban viendo la foto familiar más tierna de los últimos tiempos, protagonizada por Shakira y sus hijos. Entonces, miles de fans se dieron cuenta de que los atuendos de los tres estaban debidamente pensados y elegidos para enviar un mensaje que jamás mencionaron, pero que ahora se pueden ver en las miles de fotografías de los tres en el evento y que ya circulan por todas las redes sociales. Sasha lució un conjunto de camisa y pantalón amarillos con estampados de ositos café, que combinó con una básica blanca y unos tenis muy cómodos. Mientras tanto, Milan lucía una sudadera azul con estampados étnicos naranjas, muy deportivos y elegante a la vez para la ocasión. A su vez, Shakira se engalanó con un vestido rojo encendido de minifalda, escote asimétrico y una sola manga, con un aplique de velo en el cuello y muy ceñido a su cuerpo, que dejaba ver la escultural figura de la colombiana. Claro, todos diréis, sí, los tres iban muy guapos, los tres iban, la verdad es que perfectos para la ocasión, pero como ya os he dicho al principio del vídeo, hay un mensaje oculto en todo esto. Porque aquí es donde viene el mensaje. Como bien dice el artículo, estos atuendos no fueron elegidos al azar. Ya os he dicho que Shakira no hace nada al azar. Sasha de amarillo, Milan de azul y Shakira de rojo le hacían un homenaje a la bandera de Colombia, país que precisamente el día del evento celebraba el Día del Grito de Independencia, por si no lo sabéis, que ella misma nos lo puso en redes sociales felicitando ese Día de la Independencia de Colombia. Shakira siempre ha sido muy patriota y no podía dejar pasar la oportunidad para dejar ver su amor hacia su nación natal, a la que también felicitó a través de un trino en su cuenta oficial de Twitter, no solo en Twitter sino también en Instagram, diciendo: feliz día de la independencia mi bella Colombia, orgullosamente barranquillera y colombiana, que lógicamente sus hijos también son de allí, puesto que al ser hijos de ella, que es colombiana, ellos también pues tienen parte de Latinoamérica, algo que al mismo tiempo seguramente pues al padre no le gustará mucho, solo viendo cómo se refirió a ella, en el que decía esas palabras bastante desagradables. Yo no sé si os habéis fijado, si no os habíais fijado, sé que en esas imágenes sí, porque me lo habéis dejado en comentarios. Ahora me podéis dejar en comentarios a ver qué pensáis sobre esto, si os disteis cuenta, si no, si os gusta, si no os gusta, si os parece estupendo lo que ha hecho. A mí sí, la verdad es que sí, y como bien digo siempre, ella no hace ni dice nada que no lleve un mensaje subliminal. Me podéis dejar todas vuestras opiniones en comentarios, a ver qué pensáis sobre todo lo que os he contado. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así podéis dejarle un me gusta y nos vemos en el siguiente.